Yo entré en la mina a raíz de un accidente. Mi suegro tuvo un accidente en la mina, se murió en la mina, y por lo tanto yo tuve la opción de entrar en la mina. Me tocó de cerca porque mi familia por parte paterna, pues mi abuelo se dedicó toda la vida a la minería, mi padre también trabajó un tiempo en la minería y también tuve una desgracia como muchas familias de aquí de la cuenca de que falleció un tío mío en la minería. Sí, me tocó un poco mis abuelos, tuve pariente que tuvieron accidentes en la minería, sé lo duro que era, sé el sacrificio que suponía y la valentía. No tengo ningún familiar que trabajase en la minería, pero bueno, algún recuerdo sí de leer el periódico cuando era pequeño, de ver imágenes de las manifestaciones, de las huelgas. Gente humilde, trabajadora, buenos compañeros que están al servicio de unos de los otros, sabiendo que se pasan dificultades, que es un trabajo duro. Les tengo mucho respeto porque hay que tener narices para bajar y trabajar. En el pozo donde yo trabajé, pues desgraciadamente me tocó vivir 2 accidentes mortales y pasas esos 2 días de luto o lo que da, y al día siguiente, o cuando vuelves al trabajo a trabajar, nadie comenta nada, ¿no? Pero todo en la cabeza de cada uno pues va pensando, coño, me voy a ir donde pasó. El estar oscuro y sin luz pues ya te marca, pero entonces ahí están los valores que representan los compañeros. Tú cuando vas ahí dentro tienes que estar al 100% con los compañeros. El que tienes de lado es el primero que te puede auxiliar o que te puede ayudar en un momento delicado. Por lo tanto, la confianza que tienes que tener en él es básico. Entonces el mayor valor que puedes encontrar dentro del trabajo de la mina que estamos hablando es el compañerismo. Lucha, sacrificio, entrega, que es las palabras que inculcamos, por ejemplo, aquí en el club. Y esos valores de humildad, de compañerismo y de todos a una, de luchar por unos intereses comunes y por crecer, en definitiva, pues, están arraigados en esta zona. El trabajo, la unión y no sé, diría hasta familia. Es lo que me viene a la mente, esas palabras. Sacrificio, lucha por los valores y valentía. Los veteranos, entre comillas, pues intentamos inculcar esos valores a la gente joven y teniendo presente esos valores de los que hablamos, pues así conseguimos que el club pues, sea un club fuerte, unido y una familia. Sobre todo los que somos de aquí de la cuenca, que nos tocó vivirlo, el compañerismo y sobre todo la lucha por unos valores, por pelear por algo digno que yo creo que se merecía, pues era lo que se caracterizaba y los que somos de aquí de la cuenca nos sentimos orgullosos. Sí lleva arraigados o sí lleva heredados, ¿no? La palabra exacta, heredados esos valores de sus abuelos, de sus padres. Y evidentemente aquí en el club pues se está transmitiendo, se está intentando transmitir esos valores y creo que se están consiguiendo. Valores de amistad, valores de compañerismo, valores de fuerza a la hora de salir al campo. Espíritu de lucha continuo, de no dar nada por perdido, de estar todos unidos, de pelear por un objetivo común y cuando haces las cosas así, pues al que viene de rival, pues evidentemente se le ponen las cosas complicadas. Y esta zona es una zona de gente luchadora y por ahí vamos a ir. Por encima de todo el compromiso va a estar y el esfuerzo por encima de todo. Eso es todos estos años atrás este club ha sido un ejemplo en ello y hay que seguir cultivándolo para seguir creciendo con esa humildad y con ese trabajo que tiene que reinar en este club. Sí, yo creo que el club se ve muy vinculado a esos valores, porque al final la entrega, la lucha, el intentar pelear por los 90 minutos, digamos, por la victoria, ya se ve en los últimos tiempos que Ganzábal pues pesa y Ganzábal aprieta y sobre todo el pelear e intentar la victoria hasta el minuto final y la lucha y la entrega pues son valores que de la minería, de la cuenca que es donde estamos y yo creo que el Langreo tiene que verse identificado en la minería. El club tiene esa entrega, los jugadores y es una seña de identidad que tenemos. Cuando te hace el compañero, pues aquí lo mismo, cuando sales al campo tienes que tener seguramente ahí el defensa que tienes que fiarte de él o ser el apoyo de él. Sobre todo si nos centramos en los últimos tiempos, yo creo que el partido justo antes de la pandemia, creo que fue contra el Celta, los últimos, pues todo el mundo daba el partido ya por perdido y en los últimos minutos
Santa Bárbara bendita. Partidos de ir 1-0 y pues acabar empatando en el último minuto. Estos señores descansaban, va a apretar hasta el final. Un Langreo muy que peleó hasta los últimos minutos. A base de entrega y de coraje sacamos el partido adelante. Patrona de los mineros, mirai, mirai, Marushina, mirai. Ese día pues Gonzábal nos ayudó y nos llevó hasta el final y yo creo que todos marchamos ese día con un orgullo y una satisfacción por haber peleado y haber intentado hasta el último minuto y haber conseguido la victoria. Mirai, Marushina, mirai, mirai cómo